con el doctor Fidel Márquez Sánchez. La nota de hoy, la dolarización y la autonomía del Banco Central. Buenos días, doctor. Buenos días, Vicente. Buenos días, economista Calderón. Hemos visto cómo en el último mes específicamente, 2 veces ha llegado a la Asamblea Nacional una propuesta por parte del Ejecutivo que se ha dado en llamar esta propuesta, que no es más que una reforma a el Código Monetario, Financiero y Monetario del país, que se ha dado en llamar en defensa de la dolarización, la ley en defensa de la dolarización. Pero lo que estamos viendo detrás de esto, después de estas 2 negativas, una por cuestiones de forma, según dijeron en la primera ocasión, y en esta ya que plantean que hay cuestiones no constitucionales que están establecidas dentro de esta ley reformatoria a sobre todo la institucionalidad del Banco Central, para hablar con propiedad. Entonces, para hacer un análisis de esto, lo primero que yo creo que debemos plantear y que todo el mundo tenga que entender, ¿es necesaria autonomía en el Banco Central? Históricamente se ha planteado, y es parte de lo que está establecido en los análisis de política monetaria y de la institucionalidad de los bancos centrales, que sí es necesaria una autonomía en los bancos centrales. ¿Y por qué es necesaria la autonomía en los bancos centrales? En primer lugar, porque ahí están las reservas que sirven de respaldo a los depósitos que tenemos todos los cuentaahorristas o todos los que estamos en el sistema bancarizado de un país a través de lo que se llama el encaje bancario. Entonces, si una parte de esos recursos que nosotros ponemos en el sistema financiero nacional privado, la banca comercial, está allí, que en el caso del Ecuador está entre un 2 y un 5% por ley, pero que sabemos que la banca ecuatoriana, de acuerdo a los datos que se están manejando, ha llegado hasta un 11% de sus depósitos tiene como reserva en el Banco Central. Esto, por supuesto, nos dice a las claras que del total de reserva, y este es otro dato que yo creo que debemos tener claro, que del total de reserva que hay en el Banco Central ecuatoriano, de los depósitos que están allí en el Banco Central, cerca de un 30% pertenece a este encaje bancario, conjuntamente con también los depósitos que tiene el Seguro Social en sus distintas 3 instituciones, en las distintas 3 instituciones que tenemos acá en el país: el Seguro de la Policía, el de la Fuerza Armada y el Seguro Social, al que pertenecemos toda la mayoría de los trabajadores en el país, está también en el Banco Central. Entonces, si ahí también están el oro líquido como parte de la reserva, el dinero físico que tiene que estar para respaldar la emisión fraccionaria que hace el país, que son alrededor, puede estar rondando los 100 millones, un poco más. Esto evidentemente que son reservas que tienen que estar en el Banco Central y que no se deben ni pueden tocar. Para eso es necesario que existan los análisis de los llamados 4 balances, que cada uno de ellos tiene una función específica de servir de reserva para estas cuestiones que hemos estado hablando y explicando de manera muy general. Entonces, si eso es una realidad, es necesario que el Banco Central tenga autonomía para proteger esas reservas y que ningún gobierno, del tinte que sea, pueda llegar y decir, como de acuerdo a la Constitución del Ecuador, que la política monetaria la dicta el Ejecutivo, pero sí tiene que tener este Ejecutivo una contraparte técnica que le diga: señor, esto no se puede tocar. Y esa parte técnica es el directorio del Banco Central. Viene el criterio acá entonces de que con esta reforma lo que se quiere es privatizar el Banco Central.
Y la pregunta aquí que yo me hago es, si la política monetaria la dicta el Ejecutivo y el Banco Central es un ente técnico, autónomo, que tiene que tener determinada autonomía para parar y preservar que haya disciplina en el uso del recurso monetario, que nosotros decidimos como país que no íbamos a tener la posibilidad de tener un banco central emisor tradicional, como tienen los países que tienen moneda propia. Y si más del 90% de la población está de acuerdo en que sigamos en dolarización, las medidas que se tienen que tomar es en función de proteger ese esquema monetario. Pero aquí viene la pregunta, ¿se quiere privatizar? Porque se plantea en el proyecto de ley, según los que están en contra de esto acá, que los funcionarios que van a estar en el directorio del Banco Central tienen que tener X número de años, 10 años si la memoria no me traiciona en estos momentos, 10 años vinculados al ámbito financiero y monetario. Aquí sí yo tengo que aportar algo, y es que en el mundo entero, dentro de los directorios, no solamente están funcionarios de carrera que se tengan en el área financiera y monetaria, también hay académicos, hay hay otros individuos que, como miembros de la sociedad, que pueden ser miembros del banco, del directorio de un banco central, para poder dar la opinión ciudadana y además para que se tenga lo más amplio posible la representación del cuidado de eso. Pero tiene que ser técnico ese directorio, sí tiene que ser técnico. Tiene que conocer de finanzas, sí tiene que conocer de finanzas públicas y de política monetaria. Pero no necesariamente tiene que ser un funcionario de una entidad corporativa, comercial, financiera. Entonces, bajo este concepto, también tenemos que dejar claro que no es corporativizar tampoco, porque eso sí pudiera ser contraproducente, que esté el directorio del Banco Central en manos de entidades financieras privadas. Eso no puede ser, y eso la ley tiene que discutirse y tiene que ajustarse para que eso no ocurra. Pero eso, señores, nos tiene que decir a las claras entonces que la ley es necesaria, sí es necesaria. Que el Banco Central tiene que tener autonomía, sí tiene que tener autonomía. Que el Banco Central no es la caja chica del gobierno de turno, el Banco Central no es la caja chica del gobierno de turno y hay que brindarlo. Entonces, no es que el gobierno tenga que llegar y meter la mano en todas las reservas que se tengan en el Banco Central, porque no se puede confundir dinero del público con dinero público. Que si el gobierno central quiere tener reservas para poder enfrentar tiene que crear determinadas reservas en el Banco Central para enfrentar contingencias. Y eso debe estar claro también. Y eso tiene que estar explícito de esa manera. Porque si no, señores, si le damos la posibilidad que el gobierno de turno meta la mano y se lleve 6.000, 7.000 millones de dólares de reservas y le pague con papeles, o haga una emisión inorgánica a través de otros instrumentos financieros, evidentemente que estamos, como el caso de Argentina, con los patacones en su momento, con la convertibilidad, creando las condiciones para que desaparezca la dolarización. Entonces, la verdad acá es que, señores asambleístas, coordinen con el Ejecutivo. La ley es necesaria, es prioritaria para que el pueblo ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana mantenga el esquema de dolarización con el que está de acuerdo en más del 90%. Oigan a la población, dejen a un lado los cálculos políticos y hagamos los cálculos de lo que le beneficia a la economía nacional y a la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias.